Bendiciones, ¿cómo amanecieron? Extraordinariamente bien y mejorando en bendición y en victoria. Y amado, te bendigo. Buenos días, Buenos excelente días, bendición. buenos días, buenos días. Nos damos gracias a Dios porque en su presencia vale Vale más. lo que podemos hacer, todo lo que nos ha dado, vale más su presencia. Amén. Disponemos este tiempo para buscar más de Él, conocer de Él. Y bueno, iniciamos con una oración, dándole gracias a Dios por este día. Bendecimos este maravilloso día porque nos podemos reunir una vez más en su presencia, en su nombre. Podemos reunirnos y pedimos que nos revele la identidad de ser hijos, de ser llamados, de ser escogidos, para que seamos y hagamos su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Hoy oramos, Señor, para darle resguardo, protección a nuestra familia, hijos, discípulos, Señor. Te pedimos que nos rodea, Señor, a los pastores Martínez, a los pastores Valdivieso, Padre Celestial, rodéalos. Borra sus rastros, Padre amado. Borra, Señor, sus rastros para que el enemigo no pueda dar con ellos. En el nombre de Jesús, creemos, Señor, fielmente de que tú nos has escogido, mi Dios amado. Te damos todo honor y toda gloria a ti, Señor. Reconocemos muchas veces, Señor, que hemos actuado en nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, de nuestra naturaleza carnal, Señor. Te pedimos perdón por ello, Señor. Ayúdanos a ser más espirituales. Padre Celestial, perdónanos por reaccionar en nuestra carne, en nuestros impulsos, en nuestra mala manera de vivir, Señor. Perdónanos. Reconocemos que necesitamos más de ti. Necesitamos de tu Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Bueno, Amén. el Amén. día de hoy tenemos la enseñanza, seguimos trabajando con el libro del callado del pastor. Em, ¿Por qué nos pide Dios que oremos a Él? Es el nombre del capítulo que vamos a ver hoy. Entendiendo que tenemos dominio propio, que Dios nos ha dado dominio propio, nos ha escogido. Y esta escuela de guerreros es para ayudarnos a recuperar la identidad, a prepararnos como guerreros para que nosotros podamos ejercer el dominio, ejercer su voluntad y cumplir el propósito. Amén. Con esta escuela de guerreros, el Señor quiere alumbrar nuestro entendimiento para que toda mentira que tengamos por conocimiento, por aprendizaje, por vivencia, sea disipado y que su verdad sea establecida. En el libro de Juan, capítulo 5, verso 26, 26 y 27, dice así: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Si podemos recapitular, sabemos que en el inicio o en la creación, Dios hizo un diseño en la creación, ¿verdad? Y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, que ya nosotros éramos conforme a su imagen, ¿verdad?
Y Satanás engañó a Eva y por supuesto Eva incitó a Adán a que cayeran en pecado. Pero esto, ¿para qué lo hizo? Para robar nuestra identidad, porque ya ellos eran hijos. Y cuando Satanás habla a Eva, la hace dudar de que ya ella era imagen y semejanza de Dios. Y esto hace que ella ceda a sus engaños. Pero el Señor con el sacrificio de Jesús, él vino, él dice que en este verso que acabo de leer, dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Él vino a restituir la autoridad en cada uno de nosotros, la identidad. ¿Por qué? Porque muchas veces el enemigo nos ha engañado haciéndonos pensar que no somos hijos, que somos pecadores, que no estamos aptos para entrar para recibir su salvación, que que no podemos, que somos pecadores, que el Señor nos ha dado una autoridad para que nosotros se echemos fuera a escorpiones, nos dio la autoridad para hollar, ¿cómo es este pasaje bíblico que dice? Para hollar escorpiones y que nada nos haga daño. Pero nosotros muchas veces no tenemos esa identidad de echar fuera demonios, ni de decirle a la enfermedad, no tienes ni arte ni parte en mí. ¿Sí o no? ¿Sucede o no sucede? Amén. Sí, hermano. Entonces, nosotros tenemos que saber que Dios nos escogió con propósito. Dios nos dio el dominio, nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que seamos a su imagen. La semana pasada el pastor hablaba sobre la oración y para que Dios pueda hacer una obra acá en la tierra necesita de que nosotros podamos hablarlo, pensarlo, creerlo. Somos lo que nosotros hemos creído que somos. Pero como no nos sentimos limpios, entonces muchas veces no oramos conforme a la nueva identidad, sino conforme a la vieja naturaleza. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que renueve nuestro entendimiento, para que seamos, para que podamos ejercer ese dominio de ser hijo. Dios nos llama a ser gobernantes. Él llamó a David, ¿cierto? Dice que David estaba pastoreando y Dios lo sacó desde allá donde él estaba, en el monte, para poderle dar la identidad de hijo y de ser rey. ¿Cierto? ¿Lo han leído? ¿Aló? ¿Lo han leído? Amén. Amén. Quiero saber si van conmigo en la enseñanza. Amén. Ok. Entonces, en el Salmo 8, del 4 al 8 dice, ¿qué es el hombre para que tengas en él memoria? Este es David diciendo al Señor, ¿qué es el hombre para que tengas en él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo compraste y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos.
todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Es decir, que Él nos dio autoridad en todo, para que señoreemos, para que podamos ejercer el dominio y traigamos orden. ¿Qué ha sucedido con la humanidad? ¿Quién ha destruido gran parte de la humanidad? El hombre. ¿Por qué? Porque también ha sido muchas veces engañado por las tinieblas o por la misma concupiscencia, y ha hecho que nosotros dañemos la creación de Dios. Bueno, no sé si ustedes han visto, pero cuando mis hijos estaban pequeños, yo me sentaba a ver películas, La Era del Hielo, o Los Crush, o comiquitas así, que de alguna manera, y hay otra también que era de animales, que no recuerdo ahorita el nombre, pero esto nos enseña cómo el hombre ha ido destruyendo la misma naturaleza. Acá, ¿cierto? El hombre es el principal depredador de lo que es la naturaleza, y nosotros como hijos de Dios debemos establecerla. Leo aquí el mensaje del pastor que dice que enciendan las cámaras. Los que aún no han podido encender las cámaras, que por favor las mantengan encendidas, acordándonos de las reglas que el Señor, los pastores han establecido para esta escuela. Es importante que nos veamos, que no nos quedemos dormidos, porque esto nos va a ayudar para que podamos, primero también perder el miedo escénico, y segundo, conocernos, segundo, saber que no estamos hablando con el teléfono, sino que hay personas allí escuchándonos. Y como orador, amada, te debes dar cuenta lo difícil que es estar intercambiando con una foto, pues. Entonces ya es suficientemente frío, es lo que mi apóstol me decía cuando estuve en Puerto La Cruz, es suficientemente frío hacerlo en las redes, no verles la cara, empeora el asunto, pues. O sea, crea un ambiente terrible. Entonces, bueno, es cosas que nos ayudan a mejorar y total, tú llegas a un banco y te dicen, mira, suelta el teléfono, y tienes que soltarlo. Decía una hermana ayer, o sea, son reglas que donde uno llega hay reglas, pues. Entonces, es bueno acostumbrarnos a obedecer las reglas del lugar donde estamos. Amén, amén. Así es. Entonces, bueno, sabiendo que, para volver al tema, que es importante que nosotros podamos identificarnos como hijos, identificarnos al llamado que Dios está haciendo en nosotros, a la identidad que Él quiere restablecer en nuestras vidas. Entonces, haciendo la referencia de que ocupamos en el plan de Dios, en Hebreos 2:6 dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que se acuerde de él? O el hijo del hombre que le visite. Le hiciste, perdone, le pegué aquí mismo. En el libro de Hebreos 8 dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, ¿cierto? Todavía vemos que hay cosas que no nos son sujetas, ¿verdad?
porque tenemos que rendirnos más en su presencia. Necesitamos rendirnos más hacia Amén. su... Amén. 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 Pero nuestra falta de confianza, muchas veces le dejamos la potestad y autoridad a las tinieblas. En otras ocasiones o en las escuelas anteriores que yo había dado enseñanza, manifesté que tenía timidez, que tenía inseguridades, pero esto me ha ayudado a mí a saber que Dios no me escogió, pues. Si Dios me escogió es porque Él tiene planes de bien, pero también sabe de qué material he sido hecha. Y Él no se va a equivocar. ¿Quién creó todos esos pensamientos en mí? Mi misma inseguridad, y también dándole derecho a las tinieblas para que Él estableciera esa falta de identidad en mí, ¿cierto? Entonces cada uno tiene que examinar en cuál es la área que el enemigo ha trabajado para que seamos para que restituyamos la identidad en Dios. El pastor José nos ha dicho que nosotros tenemos que ver qué hay en cada uno, qué hay en nosotros, en qué pensamos. No, porque nosotros somos los que limitamos nuestras vidas y limitamos el poder de Dios. En nuestras manos podemos y establecer que fuimos comprados a precio de sangre por medio de Jesucristo. Él restableció todo, Él venció a la muerte, Él venció a las tinieblas. Amén. 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 En Amén. Amén. En Primera de Timoteo capítulo 2 verso 14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en la transgresión. Esto ya se lo había comentado, que claro, Dios habla cuando hace la creación y da la pauta, se la da a Adán. Y suponemos que Adán se la dice a Eva, pero Eva fue fácilmente engañada por las tinieblas. Quizá hay muchos presumimos de qué pudo haber sucedido, pero realmente ella está como ejemplo para que nosotros podamos identificarnos, que fácilmente podemos ser engañados si nosotros no nos paramos, como dice, en la brecha, no renovamos nuestra mente y no decidimos salir de ese cautiverio o falta de identidad. Amén. 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 Gloria a Dios. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ya, lo voy a apagar aquí. Ok, ya va, que me perdí. Entonces, que el pecado entró por un hombre, tenía que salir por un hombre. ¿Por qué? Porque el hombre fue el que le dio la autoridad a Satanás y Dios mandó a su hijo para que como hombre pudiera permanecer y poder restaurar esa identidad y esa autoridad en toda la creación. Y esto lo vemos en Mateo 4 y en Lucas 4 cuando Jesús venció la tentación.
también vemos allí la autoridad que tenía Satanás con el poder en la tierra, porque él le ofreció poder, le ofreció riqueza, le ofreció eh, gloria, pero aquí en la tierra, pero sabiendo que Jesús tenía una identidad clara de él ser hijo, y también él se resguardó en lo que dice las escrituras, porque cada vez que Satanás lo tentaba, él le hablaba con las escrituras, y al final Satanás tuvo que irse porque no pudo con no pudo quitarle la identidad a Jesús. No pudo hacer que menguara ni que desistiera del plan, pues. Jesús compró el dominio del hombre. A través de su sacrificio, Él tomó nuestro lugar de pecador para poder ser crucificado y restituir nuestra identidad. Vino a ser un hombre como nosotros a fin de que nosotros morimos para poder que Él sea el que vive en nosotros y destruir todo poder y autoridad que Satanás tiene en nuestras vidas. Él nos dio el dominio propio y devolver todo lo que ha sido creado. Entonces, nosotros tenemos que volver a examinar. Diariamente tenemos que examinar todas las áreas de nuestra vida. Cuando nosotros nacimos con un tamaño y de una forma donde nos tenían que atender. Pero nuestra vida va evolucionando y todas las áreas de nuestra vida también tienen que evolucionar. Nosotros tenemos que dar un fruto, tenemos que avanzar, tenemos que... no podemos seguir viéndonos como nos veíamos el año pasado, el mes pasado, porque por lo menos muchos o algunos ya tenemos canas en nuestra cabeza, ¿verdad? No es igual que cuando teníamos 20 años, 15 años, ¿cierto? Nuestra vida va cambiando a diario. También nuestra vida espiritual tiene que ir perfeccionándose, tiene que ir transformándose. Dios no viola su palabra. En su palabra Él nos da la autoridad. Él en su palabra nos da la identidad y nos da la dirección de lo que debemos hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? Obedientes, como nos han recalcado últimamente sobre la obediencia. La obediencia es importante para nosotros poder estar primero en autoridad y también en identidad, porque mientras estamos más identificados con Dios, el enemigo no va a tener, como dice, brecha para que él pueda meterse en nuestra vida. Amén. 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 Dios Amén. pondrá ya Él estableció su voluntad en las escrituras. Lo que tenemos es que leerla, escudriñarla y pedirle y grabarla en nuestra mente, en nuestros corazones. Él nos dio el dominio propio para que nosotros podamos ejercerlo y podamos establecer libertad. ¿Qué decía cuando Jesús envió a sus discípulos a los territorios a predicar? Él dice, vayan y digan, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando nosotros vamos a los territorios, a los grupos vida, a las casas, el reino de los cielos se ha acercado a esas casas.
y tenemos que establecer la paz. Por eso es muy importante nuestro comportamiento, tanto en el público como en el privado. ¿Cómo estamos siendo identificados por nuestras personas que están en el entorno? ¿Cómo nos ven? Como verdaderos hijos de Dios, o dice, este cristiano, ¿qué va? Más cristiano soy yo que él. ¿Sí o no? O Así si es. nos dicen, No, y así eso Amén. es muy Así, hermano. lamentable. es lamentable. Y dice, ¿y eso qué es Amén. cristiano? ¿Sí? ¿Lo han escuchado o lo hemos dicho? Amén. Amén. Sí, Señor. Muchísimo. Y lo he dicho. Amén. Lo he escuchado. Dirán amén o ayayay. Ay, ay, ay. Así Amén. es. Entonces Jesús restauró el dominio del hombre, venciendo a la muerte, venciendo al Hades. Para que el propósito de Dios fue que el hombre tuviera dominio y que ejerciera. Una vez pedido el gobierno, una vez que pidiera el gobierno a Satanás, fue necesario que Jesús viniera para conquistar al diablo y arrebatarle el dominio. Entonces podría decir en el día de su resurrección, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y aquí yo estoy en Mateo 18, perdón, Mateo 28, verso 18 y en el verso 20, es donde dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en el 20 dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que no estamos solos. Y más que ahora tenemos a su Espíritu Santo con nosotros, que Él es el que nos va a guiar a toda verdad, que Él es el que va a llenar nuestras bocas para que podamos hablar conforme a su voluntad. Eh, Amén. entonces tenemos la autoridad para decirle a Satanás, no tienes ni arte ni parte en mí. Apocalipsis 1:18 dice, y el que vive y estuvo vivo y estuvo muerto, mas he aquí, que vive por los siglos de los siglos, amén. Y tiene las llaves del Hades, de la muerte y del Hades. Entonces, ya que nos hemos identificado con el diseño de Dios, ahora, como intercesores, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos hacer? Primero, somos colaboradores de Dios. ¿Por qué? Porque Él, para poder hacer algo, necesita de nosotros. Recordándole que en Génesis dice, señoreen en los peces del mar, en las aves del cielo y en todo lo que se mueve en la tierra. Nosotros tenemos el dominio y nosotros también somos colaboradores para que Él pueda traer el orden. Esto me hace recordar una película que hizo Jim Carrey que se llamaba Todopoderoso. ¿La vieron? Él, Sí. en esa película, Él es Dios. Dios le dio la autoridad, ¿verdad? Para los que no la vieron, Dios le da la autoridad y entonces un día él estaba ocupado, y, y él le dice que sí a todo. Los que la vieron, qué sucedió después de eso? Después que le dice que sí a todo. Todo un caos en todo el espacio donde él dominaba. Fue un caos. ¿Por qué? Porque Dios no puede darle sí a todo en el momento, porque entonces, por ejemplo, en un semáforo, se veía en la película, en un semáforo todo sí, entonces todos los semáforos en verde y todas las direcciones se vuelve un caos, ¿ves? Pero entonces nosotros debemos orar conforme a su voluntad. Señor, por eso tenemos que saber qué quiere Dios, buscarlo a Él para que Él
para que Él nos dé la dirección y la sabiduría para nosotros poder orar conforme a su voluntad. Y a los que no la han visto, les invito a que la vean. Es bastante divertida porque es una comedia, pero también nos muestra que para todo Dios no nos puede decir que sí en el momento, sino a veces tenemos que ser procesados y debemos ser eh, preparados para lo que estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque por lo menos a un niño de 5 años darle $1.000.000 no lo va a saber administrar bien. Y muchas veces a nosotros nos pasa, nosotros pedimos poder, autoridad, pedimos riqueza, pero si no lo sabemos valorar, entonces ni sabemos administrarlo, ¿qué vamos a lograr? ¿Mm? ¿Sí? Entonces, seguimos con la enseñanza, la oración basada sobre el conocimiento de lo que Dios desea que se haga en la tierra. ¿Qué se desea Dios? Que se establezca el reino de los cielos, que se establezca libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, dar óleo de gozo en lugar de angustia, de dolor. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos que tener esa identidad clara para que nosotros podamos ayudar a los que no lo conocen. También hay una escritura que dice, ¿cómo lo van a conocer si no hay nadie a quien les predique? ¿Y quiénes son los que Dios está llamando y capacitando para predicar? ¿A quiénes? A nosotros. Gloria a Dios. Sí, a todos nosotros nos está llamando a capacitar para que podamos darle esa palabra al necesitado, al cansado, al que no tiene esperanza, al que no tiene dirección, porque muchas personas no tienen están desesperados y no saben qué hacer. Entonces a nosotros nos está capacitando para que podamos ayudarle a otros. Y la confianza que tenemos es que Él nos ayuda conforme a su voluntad, que nosotros vamos ante el trono de su gracia y que Él nos da oportuno socorro. En el segundo punto, entonces, retomando el primer punto, dice, somos colaboradores de Dios. En el segundo punto, dice, la soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre. La soberanía de Dios en la tierra es nuestra responsabilidad. Entonces, hay 2 versículos en Juan 5 y en Juan 15. Pedid todo lo que queréis. Y según la voluntad de Dios, que es la soberanía de Dios. Entonces nosotros tenemos que establecer la soberanía de Dios. Oremos en las oraciones de Dios, lo que le estaba comentando. Que lo que Dios quiere que nosotros establezcamos en la tierra, pidiéndole dirección, pidiéndole... Pues muchas veces culpamos a Satanás de algunas situaciones y no es Satanás, es nuestra propia carne que ha hecho que todo sea un caos. Hay muchas veces que sí es influencia de él, pero muchas veces no. Percibimos las sensaciones de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, pensamos en los pensamientos de Dios. Así que debemos orar conforme a su voluntad. Buscar su dirección, pedirle al Señor que sea Él dirigiéndonos en todo momento. Entonces, es importante, recordando nuevamente las normas, las reglas, que leamos los capítulos de este libro antes para que podamos, para estar ubicados, debemos estar leyendo anteriormente.
Eh, Sé que el pastor me encomendó que le pasara la imagen para que pudieran estar al día, pero también nosotros debemos ir llevando la secuencia de lo que de las enseñanzas que se están llevando. Ya casi estamos por culminar el libro. De verdad que este libro fue muy importante para nuestra vida como discípulos. El callado del pastor nos ha identificado con varias áreas. Ah, y hoy está hablando de la identidad. Amén. Pastor, ¿quiere acotar algo? Amén. Sí, bueno, me gustaría encontrar un libro que se llame La Vara, pero La Vara del Pastor, pero no lo voy a encontrar. Eh, no, no para darle, sino que por el callado aprendemos por la buena. La vara es por la mala. Pues no hace falta un libro, sino que nos atengamos a las consecuencias. Y esto es tan real, hermano. Mira, yo he sido tan pateado. Mira, yo no sé, yo estoy vivo de milagro. Porque yo he sido demasiado desobediente, demasiado cara dura, demasiado... De hecho, yo nunca pensé que me podía convertir al evangelio. Yo era un tipo demasiado rudo, demasiado con carácter, demasiado fuerte. Yo me reía de lo evangélico y de todo el mundo. Siempre fui un tipo muy fuerte. Pero Dios me trajo con cuerda de amor. Y yo llegué, cuando yo llegué con la vara. Porque yo me convertí a los 15 años. Y luego, bueno, me vine al mundo, pues. Y yo llegué a los caminos de Dios con la vara, o sea, llegué muerto. Yo llegué a los caminos de Dios muerto, no valía medio, no valía nada. Y bueno, así yo llegué a los caminos de Dios. Era necesario que Dios me trajera al piso. De hecho, hay cristianos que Dios necesita destrozarle la vida para que se conviertan de a de veras, porque llegan a los caminos de Dios y siguen jugando con las cosas de Dios. Y este libro, bueno, fíjate, yo recuerdo que comenzamos aprendiendo sobre oír la voz de Dios, obedecer la voz de Dios. O sea, este libro es muy completo, toca todas las áreas. Y ahora en la última parte está tocando el devocional, la escuela de guerreros. O sea, cómo convertirse en guerrero. Es bueno que ahí están las grabaciones, que un día que usted se interese, pues, pueda revisar las grabaciones en el canal. Tenemos un canal de YouTube, la hermana Samantha hace un esfuerzo todos los días por tener las grabaciones al día. Ella las edita, o sea, hace un trabajo. Yo la hermana Samantha, como siempre lo digo, no la conozco personalmente, pero es como que si nos conociéramos de toda la vida. Tengo una confianza, ha habido una compenetración, ha habido un trabajo de equipo fuerte. Y bueno, ella hace todo ese trabajo a diario. Tenemos un canal en YouTube, hermano, exclusivo de esta escuela. Ahí están un montón de enseñanzas, ahí están todas las grabaciones, tanto del devocional como de la escuela de guerrero. También está la escuela de negocio en el mismo canal, está lo de matrimonio. Fíjense que este jueves vamos a tener la escuela de matrimonio y vamos a tocar el tema del sexo en el matrimonio. Ahí los solteros no lo vamos a dejar entrar después. Lo vamos a vetar a los solteros y a las solteras. ¿Oíste, Rachel? Sí, pero no está soltero, no él es soltero. Solteros y solteras no pueden entrar ahí al taller de matrimonio. Ahí está mi muchacha fajada, mira cómo está atenta. A pesar de que está envuelta en la sábana, está atenta, gloria a Dios. Parece un Sí. tabaquito ahí enrolladita. No, ¿tabaquito? No, una princesa de pequeñito, Dios, pues, vale. Un pequeñito. Es un tesoro que tiene el hermano Gabriel ahí. Vamos a cuidar ese tesoro. Fíjense. Entonces tenemos la escuela de matrimonio, eso todo está quedando grabado ahí. Hay un trabajo hermoso que está haciendo la hermana Samantha para que usted pueda accesar al canal y buscar la prédica que le guste. Y por cierto, hermana Samantha, hay un detalle que debemos hacer un esfuerzo por colocar el título, así no den título, debemos hacer un esfuerzo en colocar algo que identifique la clase. De tal manera que cuando tú vayas a buscar, oye,
por lo menos hay clases que son, oye, han sido claves, pues. Entonces, identificarla para que las personas, yo sé que es adicional, hermana Samantha, yo sé que Colocar ya es el libro bastante y el capítulo. lo que está haciendo, pero puede ser un detalle, pues que podemos de repente, mientras se está dando la clase, bueno, este es fácil porque tenemos el capítulo, y en el devocional también, porque tenemos el capítulo, aunque hoy no vamos a trabajar con el capítulo del libro, pero bueno, seguimos avanzando. Bueno, eso era lo que quería anexarle, y bueno, pedirle disculpas por lo de la cámara, pero realmente es necesario. Entonces le Es una agradezco, herramienta ¿verdad? para Que no no, quedarnos dormidos. ¿cómo? Que es una herramienta para no quedarnos Sí, dormidos. ustedes no tienen idea la cantidad de escuela de guerrero que yo me quedé dormido, que tenía que revisar la grabación porque me quedaba guindado. Entonces, esto es una medida de protección para nosotros mismos. Amén. Bueno, hermano Samantha, continúa. Gracias. Amén, mi pastor. Bueno, con respecto a lo de los títulos, en YouTube tiene muy limitado el espacio, por eso es que en la Escuela de Guerrero no le pongo el título, pero pongo la temporada y coloco la clase, el número de la clase. Pero bueno, déjeme ver por dónde coloco el título. Puede ser en las descripciones también. Déjeme. Bueno, entonces, como en esta clase es importante que saber orar conforme a la voluntad de Dios. Es como dice el objetivo principal de este capítulo, porque como hijos nos identificamos, eh, viendo por ejemplo en el caso de Moisés. Moisés fue llamado a libertar al pueblo de Israel. Él tuvo su proceso para poder sacar al pueblo de Israel de esa cautividad. Sin embargo, no todos pudieron llegar a la tierra prometida, pero Él los sacó de la cautividad. Ya cada uno de los del pueblo de Israel decidieron cuál fue su destino, pero Él permitió, pero ese trabajo que Él hizo que Caleb y Josué entraran a la tierra prometida y todos los que nacieron durante la temporada del desierto. Entonces fue un trabajo importante el mover de Dios, de lo que Él iba a hacer. Entonces, vea que usted es una persona clave en el lugar donde Dios lo está colocando para que usted pueda traer libertad a el sector, a la familia, a traer un cambio, una transformación en el lugar donde usted se encuentre. Todo tiene que mejorar. Amén. Entonces, dice que se conviertan a ti y no tú a ellos. Que nosotros podamos establecer una cultura. Aunque muchos nos van a aborrecer por causa del nombre de Dios y por causa de Jesús. ¿Por qué? Porque no todo el mundo quiere ser obediente, ni ser disciplinado, ni ser correcto. No todo el mundo quiere hacer las cosas transparente, pero que nosotros no seamos marcados ni señalados como esos traidores, sino que seamos ejemplo para todos. Amén. Entonces, bueno, ya va que el tiempo está llegando a, ya estamos casi finalizando esta enseñanza. Es importante que podamos, como les estaba diciendo, leer los capítulos. Para mañana ya les voy a publicar, bueno, después del devocional les voy a publicar la enseñanza del día de mañana para que la podamos leer y podamos aportar también, saber de qué se trata cada enseñanza, sí, hacer nuestro resumen, ser obediente. ¿Está bien? Las oraciones conforme a la voluntad de Dios, el diseño de Dios, nuestra identidad como hijos,
Ujú. Amén. Entonces, recapitulando los puntos, somos colaboradores de Dios. Le damos la autoridad a Dios para sacar a Satanás del territorio, del lugar, y entendiendo la intercesión que debemos hacer en los territorios. Oramos las oraciones de Dios, percibimos las sensaciones de Dios y pensamos los pensamientos de Dios. Y en los pensamientos es importante que nosotros podamos detallar, detectar, porque claro, pensamos y muchas veces no lo pensamos, pero no pensamos en lo que pensamos, porque por lo menos nos suceden situaciones y nosotros reaccionamos de manera violenta, impulsiva o triste, generalmente de acuerdo a nuestra naturaleza, pero pensar en que es el enemigo que está causando esta incomodidad, esta situación, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo va a ser la manera de reaccionar, de actuar? Eso lo tenemos que nosotros detectar, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a reaccionar adecuadamente. El pastor decía el sábado o el viernes, que él estaba hablando con el hermano Diony, él lo habló el sábado, él dice que él estaba hablando con el hermano Diony y pasó un carro y lo bañó de agua sucia. Pero él decidió seguir conversando con el hermano Diony y no eh, detallar en ir detrás de los carros que lo había bañado. Dice, en otros momentos hubiera reaccionado así, pero en ese momento él decidió quedarse en lo importante, que era la conversación con el hermano. Entonces, eso es lo que nosotros nos da ejemplo para que nosotros podamos decidir reaccionar de acuerdo a lo que Dios quiere, a lo importante y no a lo urgente. ¿Por qué no a lo urgente? Porque hay sucesos que pasan de repente que nos desenfoca de lo que realmente Dios quiere que hagamos. Entonces, eso es lo que tenemos que identificarlo. Identificar cómo reaccionamos. Muchas veces nosotros actuamos impulsivamente y que seamos rápidos para oír, lentos para hablar y tardos para irarnos, tardos para reaccionar de manera violenta o de manera depresiva o de manera emocional, sino que somos embajadores del reino de los cielos, que somos reyes y sacerdotes y saber que nosotros tenemos un dominio y no podemos hacer malcriadeces y, como dice el pastor, y ser chichuanúos como algunos. Nosotros no. Esa identidad clara de ser de reyes y sacerdotes. Entonces, y vamos a tener invitada a una hermana especial para el devocional. Vamos a escuchar el mensaje que tiene el Señor para nuestra vida el día de hoy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, nos faltan 4 minutos todavía. Sí. Con una oración. Y bueno, damos gracias a Dios por este tiempo, porque todos los días podemos aprender, podemos recibir de Dios. Fíjate todo lo que hemos aprendido en el día de hoy, cada día poder reforzar las creencias, Yo creo que tengo un video por aquí que quería pasar, voy a aprovechar. El tiempo, papá.
Sí. Definitivamente refuerza todo lo que hemos hablado. Todo lo que hemos hablado. Es Harrigan que habla de la enfermedad. Pero creo que no lo El de la compartí. ciencia pasaste tú. De Marta, la serpiente le ¿Se escucha? y lo que me ¿Se asombra escucha? es que Sí, Pablo, sí, se escucha. teniendo palos en las manos, no se puso Sí, Sí, ahora sí. Amén. Pablo se acercó al fuego y el fuego hizo que la serpiente huyera. Dios no te llamó a pelear con la serpiente. Dios te llamó a enfocar tu tiempo en el fuego y el fuego desbarata a la serpiente. Cuando Pablo Este no era el video, pero cumple el cometido porque esto es lo que siempre enseñamos, ¿verdad? Y por eso estamos en la actualidad en este asunto del plan espiritual propicio al retiro. Normalmente nos concentramos en los conflictos y eso desenfoca a la gente, lo destroza, las emociones y todo. Y eso es lo que el diablo quiere. Cada vez que yo veo que mi emociones se está afectando, yo digo, ya va. Aunque parezca malo, esto es lo que el diablo quiere. Y yo no puedo hacer la comparsa al diablo. No puedo hacer la comparsa a él. Entonces por eso tenemos que tener cuidado y concentrarnos en el fuego. ¿Qué es el fuego? El plan espiritual, el Espíritu Santo, las cosas importantes, como dice la hermana Samantha. De hecho, hay un libro que explica esto, lo importante y lo urgente. Un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Y habla todos estos detalles. Bueno, no les quiero quitar tiempo, vamos directo al devocional. Nosotros, por cierto, hoy estamos en el odontólogo. Estamos ocupándonos de algo importante. ¿Por qué? Porque no queremos estar con chichón, con dolores de muela, dolores de dientes. Eso le pasa a la gente que no hace lo importante. Hay que cuidarse, cuidar toda la dentadura, el cuerpo, todo. ¿Ves? Porque si no, entonces, ay, que me duele la muela, ay, que me duele el diente, ay, que, oye, un desastre, hermano. Entonces hay que actuar antes que vengan las consecuencias. O antes que se caigan los dientes. Amén.